Imagina estar frente a un lugar donde, según millones de personas, el mundo comenzó, y aún así, para la ciencia, sea como mirar un mapa con una zona borrada a propósito, la explanada de las mezquitas o Haram al-Sharif. Para muchos judíos, el corazón absoluto de lo sagrado, donde estuvo el arca de la alianza y donde la tradición sitúa el inicio de la creación. Para el Islam, la tercera santidad más importante, el escenario del viaje nocturno y la ascensión del profeta Muhammad. Para el cristianismo, el entorno de enseñanzas, tensiones y momentos decisivos de la vida de Jesús. Y sin embargo, para los arqueólogos, una frontera cerrada, un misterio protegido por política, religión y miedo. Ahora, antes de seguir, si te atraen los relatos donde la historia se reconstruye como un rompecabezas imposible, apóyame con un me gusta y suscríbete, porque lo que viene parece ciencia ficción, pero nace de datos reales y de un cambio de reglas que nadie puede detener. Quédate hasta el final de esta parte, porque cuando la pieza clave aparece, ya no se puede mirar este lugar del mismo modo. Arriba, todos sabemos lo que hay: la cúpula dorada de la roca, la silueta plateada de Al-Aqsa, fuentes, pórticos, rincones de oración. Pero debajo está el verdadero vértigo, un laberinto construido durante 3000 años, cisternas tan grandes que podrían tragarse una catedral gótica, túneles perforados en la roca, pasadizos sellados, salas que no ven luz desde tiempos romanos o cruzados. Durante siglos, ese mundo subterráneo solo existió como rumor, mitos, leyendas y mapas antiguos imprecisos de exploradores victorianos que se jugaban la vida bajando por pozos oscuros, sin saber si volverían a salir. Pero hoy la historia cambia. Ya no hace falta cavar para ver. Un equipo de investigadores empezó a usar una herramienta que no se detiene con vallas, guardias ni prohibiciones. Inteligencia artificial anida a radar de penetración, terrestre, fotogrametría y análisis espectral. Centímetro a centímetro se escaneó cada zona accesible. Se revisaron montañas de información. Se analizaron miles de toneladas de tierra que fueron retiradas del lugar hace 2 décadas. Y un sistema de cómputo reunió patrones que una mente humana no podría sostener, no por falta de talento, sino por el volumen brutal de datos. Lo que apareció en las pantallas no era piedra sin más, era estructura, era forma, era coherencia. Detalles tan claros que parecían una ventana abierta hacia un subsuelo prohibido. Y para entender por qué esto importa tanto, hay que retroceder a un momento que muchos especialistas describen, sin exagerar, como una catástrofe arqueológica. Volvamos a noviembre de 1999. En la esquina sureste de la explanada, comenzaron obras enormes impulsadas por el Waqf Islámico, la autoridad religiosa que administra el lugar. El objetivo práctico: habilitar un gran espacio de oración. El problema fue el método. No hubo cuidado, no hubo registro minucioso, no hubo respeto por capas históricas acumuladas durante 3 milenios. Hubo excavadoras, bulldozers, cucharones de acero. Se abrió un gran corte en la tierra y con cada palada mecánica se mezclaron épocas que nunca debieron tocarse. Rastros cruzados con restos herodianos, lo herodiano con señales del primer templo, y todo ello con capas aún más antiguas. Camiones cargados hasta el tope salían del recinto como si transportaran simples escombros de obra. En total, alrededor de 400 viajes, casi 9000 toneladas de tierra impregnada de historia, arrojadas sin cuidado en el Valle del Cedrón, mezcladas con basura moderna, botellas de plástico y desechos domésticos. Para la comunidad científica internacional fue un shock. Parecía que siglos de historia se habían perdido para siempre, sin capas, sin contexto, sin orden. Y en arqueología, un objeto sin contexto es como una palabra, arrancada de una frase. Ya no cuenta la historia completa. Muchos pensaron que no había nada que hacer, que ese daño era irreversible. Pero 2 arqueólogos israelíes, Gabriel Barkay y Sachi Dvira, se negaron a aceptar esa conclusión. Decidieron intentar algo que rozaba la locura. Si no podían devolver las capas a su sitio original, al menos intentarían rescatar cada fragmento posible. Así nació el proyecto de cribado de la tierra de la explanada. Lo que siguió fue una escena casi bíblica en sí misma. Miles de voluntarios de todo el mundo, personas comunes, estudiantes, jubilados, creyentes y no creyentes, alineados con cubetas de agua y tamices, lavando la tierra grano por grano, buscando pequeños indicios, un borde de cerámica, un hueso, un fragmento de piedra trabajado por mano humana. Contra todo pronóstico comenzaron a aparecer los hallazgos, no decenas, no cientos, cientos de miles, pero el problema seguía ahí. Había demasiadas
demasiadas piezas y ninguna imagen completa. Un fragmento encontrado en 2005 por un voluntario brasileño no hablaba con otro fragmento recuperado años después por un estudiante japonés. El cerebro humano simplemente no puede sostener millones de relaciones posibles al mismo tiempo. Y ahí es donde, de verdad, entra en escena la inteligencia artificial. Los investigadores construyeron una base de datos gigantesca, fotografías en altísima resolución de cada fragmento desde múltiples ángulos, texturas, marcas de desgaste, geometrías microscópicas. Cada rasguño se convirtió en información. El algoritmo empezó a trabajar sin cansancio, buscando patrones donde el ojo humano solo veía confusión. El primer gran resultado vino del suelo. Durante años, los voluntarios habían encontrado piezas de piedra de colores extraños y formas diversas. Triángulos, cuadrados, rombos, hexágonos. Por separado parecían simples restos de obra, pero al analizarlos juntos, la máquina detectó algo más. Las piedras provenían de todo el Mediterráneo, mármol amarillo del norte de África, piedra negra de la región del Mar Muerto, caliza rojiza de Asia Menor, mármol verde de Grecia. Un software diseñado para reconstruir pavimentos antiguos comenzó a jugar con esas piezas, probando millones de combinaciones. Calculó ángulos de corte, espesores, pulidos, huellas de uso, y de pronto el dibujo apareció. No era un suelo cualquiera, era opus sectile, una técnica extremadamente costosa incluso para la Roma imperial. Grandes placas cortadas con precisión casi joyera, formando patrones geométricos complejos, estrellas, cuadrados entrelazados, bordes sofisticados. La reconstrucción mostró cómo lucían los patios del templo ampliado por Herodes hace 2000 años. No un espacio gris y austero, como solemos imaginarlo, sino un estallido de color y lujo comparable a los palacios imperiales romanos o a las villas de Pompeya. Las medidas coincidían exactamente con el pie romano, locadiandi, que indicaba artesanos romanos o formados en Roma trabajando para Herodes. El desgaste de las piezas revelaba además algo crucial. Ese suelo estaba en las zonas por donde caminaban sacerdotes y peregrinos. Era la primera prueba física directa del esplendor descrito por las fuentes antiguas. Y esto era solo el comienzo. Los algoritmos pasaron después a objetos más pequeños, pero cargados de información. Las bullas de arcilla, sellos diminutos, usados para cerrar documentos o sacos de mercancías. A simple vista muchos estaban dañados, ilegibles, pero con análisis espectral y visión artificial, el sistema resaltó microrrelieves invisibles al ojo humano, ajustó virtualmente la luz, eliminó ruido visual y reconstruyó letras perdidas según modelos probabilísticos de escritura hebrea antigua. En uno de esos sellos apareció una inscripción clara: pertenece al hijo de Ymer. No era un nombre cualquiera. Ymer era el nombre de una familia sacerdotal mencionada en textos bíblicos, activa en la época del primer templo, justo antes de la invasión babilónica. De repente, un pequeño trozo de arcilla conectaba directamente con personajes conocidos por las fuentes escritas. Además, en la parte posterior del sello, la inteligencia artificial detectó la huella microscópica de una tela basta. Eso indicaba que no sellaba un papiro, sino un saco que pudo contener plata, grano u otros bienes del tesoro del templo. El monte no era solo un lugar de sacrificios y rezos, era un centro administrativo, económico, un corazón institucional del antiguo reino. Pero los descubrimientos más inquietantes no estaban en los tamices ni en las mesas de laboratorio, sino bajo la roca misma. Aunque excavar directamente en la explanada está prohibido, nada impide observar desde fuera, escuchar, medir, comparar. Durante años se habían acumulado datos de georradar, microgravimetría y escaneos indirectos en torno a los muros. A eso se sumaron archivos digitalizados del siglo XIX, elaborados por investigadores que en aquella época pudieron moverse con relativa libertad por túneles y cisternas. La inteligencia artificial integró todo eso y construyó un modelo tridimensional del subsuelo, no una fantasía, sino una hipótesis geométrica basada en densidades, vacíos y cargas estructurales. Y entonces apareció algo que no encajaba. Bajo la esquina sureste de la plataforma se detectaron espacios y muros que no correspondían al patrón típico de la construcción herodiana. Eran salas amplias, con alineaciones regulares, pensadas para soportar un peso colosal encima. Al simular la presión sobre esos arcos y bóvedas, el sistema llegó a una conclusión clara: aquello no era un añadido improvisado. Herodes había ampliado un cerro natural para crear la plaza más grande del mundo antiguo, sí, pero lo hizo envolviendo algo anterior.
Al analizar fotografías antiguas en blanco y negro de la mampostería, el algoritmo identificó técnicas de construcción más arcaicas, propias del periodo asmoneo o incluso anteriores, de tiempos del primer templo. El monte no era una estructura única, sino una superposición, como muñecas encajadas unas dentro de otras. Cada civilización no borró a la anterior, la cubrió, la reforzó, la incorporó. En el corazón de la plataforma actual permanece un núcleo antiguo, intacto, sellado durante siglos. Luego apareció otra categoría de hallazgos, mucho más oscura. Puntas de flecha de bronce y hierro, corroídas, deformadas por el impacto. La inteligencia artificial las clasificó por forma, peso y composición metálica, y el resultado fue inequívoco. Puntas trilobuladas de tipo escita-iranio. Para un historiador militar, eso equivale a una firma. Era el armamento característico del ejército babilonio y de sus mercenarios del norte, al servicio del rey Nabucodonosor. Al mapear la distribución de estas puntas, se reveló un patrón inquietante. No estaban dispersas al azar, se concentraban cerca de ciertas zonas de muros. El sistema reconstruyó incluso los ángulos de impacto basándose en la deformación de los metales. Flechas disparadas desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. No era caza, no era accidente, era un combate. Por primera vez, el asedio que culminó con la destrucción del primer templo dejó de ser solo un relato transmitido en textos antiguos. Se convirtió en una escena forense. En los mismos estratos donde aparecían las flechas, el análisis químico reveló restos microscópicos de carbón, hueso calcinado y arcilla quemada. El fuego fue tan intenso que la piedra caliza se fracturó y se transformó químicamente. El templo ardió, la ciudad ardió, y ahora esos rastros vuelven a hablar. Entre las estructuras subterráneas, una destaca por encima de todas, la llamada cisterna número 8, conocida en antiguos informes británicos como el Gran Mar, un reservorio gigantesco excavado a mano en la roca, cerrado durante siglos. Mediante escaneos indirectos y planos antiguos, la inteligencia artificial reconstruyó su volumen exacto y detectó algo inesperado. Su forma no era irregular, como la de una cueva adaptada. Era geométrica, deliberada, casi monumental. Columnas internas, espacios ordenados, proporciones cuidadas. Al compararla con otros complejos subterráneos del antiguo Cercano Oriente, el sistema sugirió una hipótesis audaz. Originalmente no fue una cisterna. Pudo haber sido parte de un complejo subterráneo anterior, quizá un almacén, una tesorería o una infraestructura ritual de gran escala. Más tarde fue adaptada para contener agua. El cálculo del volumen fue aún más impresionante, más de 10.000 metros cúbicos, un suministro estratégico capaz de sostener a una ciudad o una fortaleza durante un asedio prolongado. Esto indicaba planificación estatal, ingeniería avanzada y una visión a largo plazo mucho anteriores a la época romana y la tosta. Inteligencia artificial no se detuvo en los periodos bíblicos. Al analizar millones de fragmentos de cerámica, mosaicos y monedas, empezó a emerger otra historia, una que durante siglos fue ignorada o malinterpretada, la del periodo bizantino. Durante mucho tiempo se repitió que tras la destrucción del segundo templo y antes de la llegada musulmana, la explanada fue abandonada y convertida en un vertedero simbólico. Pero los datos decían otra cosa: fragmentos de mosaicos de vidrio coloreado, restos de decoración dorada, grandes cantidades de monedas imperiales, tejas típicas de edificios públicos y religiosos. Esto no era basura, era construcción, riqueza, actividad. La explanada seguía siendo un punto clave en la vida urbana y religiosa de Jerusalén. El análisis fue aún más lejos. Al cruzar el origen de materiales, la inteligencia artificial detectó redes de suministro que desmentían la idea de una Jerusalén marginal en esos siglos. Cerámicas procedentes del norte de África, vidrio fabricado en talleres europeos, adornos con técnicas egipcias. Lejos de ser un rincón olvidado, la ciudad funcionaba como un nodo global de peregrinación, comercio e intercambio cultural. La vida no se había detenido, simplemente había cambiado de forma. En el centro simbólico de todo seguía estando la roca fundacional, el punto más sagrado de la explanada, hoy protegido bajo la cúpula dorada. Según la tradición, allí comenzó la creación del mundo. Justo debajo se encuentra una pequeña cavidad conocida como el Pozo de las Almas. No es accesible, pero desde hace siglos se sabe algo inquietante. El suelo resuena cuando se pisa. Hay vacío bajo la piedra. Sensores sísmicos instalados alrededor de la ciudad antigua captan vibraciones constantes, tráfico, pasos, campanas, ruido urbano. La inteligencia artificial analizó cómo esas ondas atraviesan la roca y dibujó el contorno del espacio oculto. No se trataba de un simple hueco, era un conducto vertical que descendía, con ramificaciones laterales. Al simular el flujo de líquidos en ese sistema, surgió una explicación que encajaba con descripciones antiguas.
antiguas. En los templos se realizaban sacrificios masivos. La sangre debía evacuarse de alguna manera para evitar inundaciones y enfermedades. Textos tradicionales mencionan canales subterráneos que conducían hacia el Valle del Cedrón. Los vacíos detectados coincidían casi perfectamente con esas descripciones. No era mito, era ingeniería. Un sistema de drenaje por gravedad diseñado para uno de los complejos rituales más grandes del mundo antiguo. Otro experimento matemático aportó una capa más de comprensión. Se midieron miles de fragmentos arquitectónicos, bases de columnas, bloques de muro, escalones, cornisas. El objetivo era simple: descubrir qué unidad de medida usaban los constructores. El resultado fue sorprendentemente coherente. La mayoría de las estructuras del segundo templo seguían un módulo, claro, un codo real de poco más de medio metro, una adaptación local de estándares romanos. Pero en las zonas más profundas, especialmente en la base del muro oriental, apareció otro sistema, un codo más corto, cercano a medidas del antiguo Cercano Oriente, asociado al primer templo. Matemáticamente, eso confirmaba algo fundamental. La explanada no se construyó de una sola vez. Fue ampliada, respetada y reinterpretada por distintas civilizaciones, cada una integrando lo anterior en lugar de destruirlo. La geometría sagrada se transmitió durante siglos, y entonces llegó el hallazgo más humano de todos. No oro, no piedra monumental, huellas dactilares, en asas de vasijas, en sellos de arcilla, en restos de yeso, quedaron impresas las marcas de dedos cuando el material aún estaba blando. Los escáneres láser de alta resolución las captaron con claridad. El análisis de esas huellas permitió estimar edad y sexo. Se descubrió que entre los artesanos había mujeres, que trabajaban jóvenes aprendices. Y lo más conmovedor, algunas huellas, separadas por décadas, mostraban patrones extremadamente raros y similares, como si pertenecieran a la misma familia. Dinastías de artesanos que sirvieron al templo generación tras generación. Gente real. Vidas dedicadas a un lugar que superaba a cualquier individuo. Así, la explanada dejó de ser un conjunto de piedras anónimas. Se convirtió en un espacio habitado por personas concretas, con manos, rutinas, miedos y esperanzas. Lo que empezó como una zona prohibida para la arqueología se transformó, gracias a la tecnología, en una inmensa base de datos histórica. La inteligencia artificial no encontró objetos milagrosos ni revelaciones sobrenaturales. Encontró algo más sólido: continuidad, evidencia, profundidad. Y lo más inquietante es que solo se ha analizado una parte del material. El proyecto sigue. Los algoritmos aprenden, los sensores mejoran, quedan vacíos por interpretar, fragmentos por unir, historias por recomponer. La próxima vez que veas la silueta dorada en el horizonte de Jerusalén, recuerda esto: lo más fascinante no está a la vista, está escondido dentro, esperando ser comprendido. Hay una pregunta inevitable que surge cuando todos estos datos comienzan a encajar. Si no se ha excavado, si no se han levantado piedras, si nadie ha descendido físicamente a muchos de estos espacios, ¿cómo puede hablar el lugar con tanta claridad? La respuesta es incómoda y poderosa al mismo tiempo, porque la información siempre estuvo ahí, dispersa, fragmentada, silenciada. Solo hacía falta una forma distinta de escucharla. Durante siglos, el debate sobre este lugar estuvo dominado por creencias, por relatos enfrentados, por consignas políticas y religiosas que se anulaban entre sí. Cada parte defendía su verdad como absoluta, y la historia quedaba atrapada en medio. Lo que cambia con estos métodos no es solo la cantidad de datos, sino el terreno mismo del debate. Ya no se discute únicamente desde el texto sagrado o la tradición oral. Ahora hay modelos, simulaciones, patrones repetibles, evidencias que pueden ser verificadas, discutidas, corregidas. Eso no significa que desaparezcan las tensiones. Al contrario, cuanto más claro se vuelve el pasado, más incómodo resulta para el presente, porque cada capa que se revela demuestra algo esencial: que este lugar no pertenece a un solo momento ni a una sola identidad. Ha sido sagrado, administrativo, militar, económico y urbano. Ha cambiado de manos, de forma y de significado, sin dejar nunca de ser central. La inteligencia artificial, en este contexto, no actúa como juez ni como profeta. Es una herramienta. No decide qué historia es correcta. Solo muestra qué patrones encajan mejor con los datos disponibles. Y aún así, el impacto es profundo, porque obliga a replantear ideas que parecían incuestionables. Obliga a aceptar que hubo continuidad donde se hablaba de vacío, que hubo sofisticación donde se suponía primitivismo, que hubo planificación estatal donde se imaginaba improvisación religiosa. También cambia nuestra relación emocional con el pasado. Ya no hablamos solo de reyes, profetas o conquistadores.
Hablamos de artesanos anónimos, de adolescentes aprendiendo un oficio, de mujeres moldeando arcilla, de familias que transmitieron su trabajo durante generaciones. Hablamos de personas que caminaron sobre esos suelos de colores, que sellaron sacos de grano, que huyeron bajo una lluvia de flechas, que construyeron depósitos de agua pensando en asedios que aún no habían llegado. Todo eso estaba enterrado no solo bajo la piedra, sino bajo el ruido del presente. Y aquí surge la cuestión más difícil. Si hoy contamos con medios para reconstruir ese pasado sin destruirlo, ¿deberíamos ir más lejos? ¿Deberían abrirse los espacios subterráneos a una investigación completa, con acceso físico controlado? ¿O hay lugares donde el conocimiento debe detenerse para preservar una frágil paz? La ciencia no tiene una respuesta definitiva a eso. La tecnología puede mostrar posibilidades, pero no decide valores. Cada avance abre puertas, y detrás de cada puerta hay consecuencias que no se pueden medir con algoritmos. Por ahora, el trabajo continúa en silencio. Más fragmentos se lavan, se fotografían, se catalogan, más modelos se refinan, más hipótesis se ponen a prueba. El rompecabezas está lejos de completarse, y quizá nunca lo esté del todo, pero la imagen general ya no es borrosa, el vacío ya no es vacío. Llegamos así al final de este recorrido, no con una respuesta cerrada, sino con una imagen mucho más profunda y compleja de lo que realmente es este lugar. Durante siglos, la explanada fue vista como un símbolo congelado, atrapado entre fe, conflicto y silencio científico. Hoy, gracias a métodos que no requieren romper la tierra ni profanar lo sagrado, ese silencio empieza a llenarse de datos, de voces indirectas, de huellas casi invisibles que, juntas, forman una narrativa sólida. Lo que se ha revelado no pertenece a una sola tradición ni valida una sola visión del pasado. Al contrario, muestra una continuidad incómoda y poderosa. Cada época no borró a la anterior, sino que la absorbió. Bajo una estructura hay otra, bajo un pavimento, otro más antiguo, bajo una historia oficial, una red de vidas cotidianas que sostuvieron todo lo demás. El monte no fue un escenario vacío que se activaba solo en momentos sagrados. Fue una máquina viva, administrativa, ritual, defensiva, económica, un centro neurálgico que latió durante milenios. La inteligencia artificial no descubrió el pasado en el sentido romántico de la palabra. Lo que hizo fue ordenar el caos. Tomó fragmentos inconexos, datos dispersos, registros olvidados y los puso a dialogar entre sí. Donde antes había ruinas mudas, ahora hay patrones. Donde había suposiciones, ahora hay modelos. Donde había relatos enfrentados, ahora hay evidencia que obliga a matizar, a pensar en capas, no en absolutos. Y quizá ese sea el hallazgo más importante de todos. No una sala secreta ni un objeto legendario, sino la constatación de que la historia rara vez es simple, que los lugares verdaderamente importantes no pueden reducirse a una sola narrativa, que la memoria humana, cuando se apoya en herramientas nuevas, puede recuperar profundidad sin necesidad de destruir. El trabajo, por supuesto, no ha terminado. Solo una parte del material ha sido analizada. Cada año aparecen nuevos fragmentos, nuevas correlaciones, nuevas preguntas. Los algoritmos mejoran, los métodos se refinan, y el pasado, lejos de cerrarse, se vuelve cada vez más nítido y más desafiante. Así que la próxima vez que veas esa cúpula dorada brillando sobre Jerusalén, recuerda esto: lo que importa no es solo lo que se ve desde fuera. Lo verdaderamente transformador está oculto en capas, en datos, en detalles mínimos que, unidos, cuentan una historia mucho más humana y compleja de lo que jamás imaginamos. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Y ahora, la última pregunta queda abierta, no para la tecnología, sino para nosotros. Cuando el pasado empieza a hablar con tanta claridad, ¿estamos realmente preparados para escucharlo?